¿Qué tal? Buenas noches, bendiciones. Quisiera compartir un momento de reflexión. Cuando tomo la Biblia y comienzo a leerla, es como que pienso, ella me dice, haced todo lo bueno y desechá lo malo. Y en verdad es clara la palabra de Dios porque ella es la que nos da el alimento diario. Es lo que necesitamos. Como creyentes debemos nutrirnos cada día. Y si en lo natural tenemos varios momentos del día de lo cual nos aprovisionamos para nuestro cuerpo, lo que necesitamos en cuanto al desayuno, el almuerzo, la merienda y muchas veces la cena, aunque pueda decirse que cae un poco pesado comer todos los alimentos, pero en una buena racionalidad nos va a hacer de bendición. Y volviendo a lo que es el alimentarse de la palabra, significa que necesitamos cada día poder ser no solamente alimentados, sino revestidos de esa sustancia vital que produce el estar seguros de que produce el cometido esperado. Cuando vemos que la gente diariamente se alimenta de noticias, algunas son noticias trágicas, otras son noticias falsas, otras son suposiciones, otras quizás de pronto puedan tener un poco quizás de alegría que es efímera. Por esa razón debemos recurrir a la guía del Señor en cada momento y la encontramos en la palabra de Dios. Pero qué triste cuando vemos que la gente, por más que en algún momento haya conocido lo que es la palabra de Dios, recurra a aquellas de pronto formas y recursos que tiene nuestro enemigo mayor, que sería el diablo, Satanás, el opositor de Dios. Notamos que la gente de pronto, si le hacen daño, enseguida busca la retribución. Si me han hecho mal, bueno, pago mal por mal. Eso es un poco volvernos a los primigenios tiempos, los cuales hacen que una persona retroceda y no adelante. Cuando la palabra de Dios nos dice que debemos perdonar a nuestro prójimo, a nuestros semejantes, debemos aún amarlos. Dice la Escritura, el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón. Así que nuestro cuerpo, alma, espíritu, todo nuestro ser debe recurrir constantemente a este Dios tan maravilloso, que es el que nos retroalimenta, podemos decir, diariamente, a cada instante. Me duermo y ya muero y tengo que encontrar otra vez la resurrección, ¿sí? Cuando abro los ojos, estoy aquí, volví, porque mi cuerpo se cansó, se agotó. Y si el corazón se para por un instante, porque se acabó la máquina, ya no recurre más, entonces la sangre no recorre todo mi cuerpo. Entonces, qué vital que es la palabra del Señor cuando nos dice: en paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solamente tú, Dios, me haces vivir confiado. Y mi confianza está en Él. Él es el que me alimenta, el que me da paz, el que me da fuerzas, el que me permite descansar, dormir, despertar, tener alegría, gozo. Y el gozo no es como la alegría efímera de los hombres, que nosotros por un momento podemos reírnos y al momento
distante, o cercano, comenzamos a flaquear, a debilitarnos, a dejar que nos invada la tristeza, la amargura, la angustia. Por esta razón, entonces, cuando Dios está presente en todo momento de nuestras vidas, lo que hace que nuestra vida tenga sentido. No hay pensamientos negativos, no hay pensamientos erróneos, errados. No puedo yo estar atado a cualquier cosa que de pronto me vaya a invadir, sino que cada cosa en su lugar. Tengo tiempo para quizás tener un pasatiempo, quizás hacer un ejercicio, tal vez estudiar, trabajar, estar con mi familia. Y hay un tiempo para buscarle a Dios de todo corazón. Sí, si bien es cierto, no nos podemos desconectar de Él constantemente. Al menos a mí me sucede que yo estoy pendiente de este Dios que me sostiene, porque si no me caería en cualquier momento y no me podría levantar. Pero cuando le damos el lugar a Dios preponderante de decir: Señor, este es el momento en el cual yo voy a levantar el altar, voy a orar, voy a buscar tu rostro, voy a sentir tu presencia. Lo que yo anhelo es esa intimidad, y Dios me responde con ese calor intenso que siento desde la coronilla de mi cabeza hasta la planta de mis pies, porque el Espíritu Santo dice que habría de derramarse. Si el libro de Joel nos dice que derramaría de su espíritu sobre toda carne. Cuando habla de sobre toda carne, habla de sobre toda carne, sobre cada ser humano. Va el Señor a provocar, ya sea en algún momento ese descender del Espíritu Santo para darnos convicción de pecado, darnos convicción de ausencia de su presencia, de poder comprender que nuestras vidas están vacías sin Él. Así que qué importancia que es poder meditar en aquellas palabras que nos dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Cuando estoy errado, cuando hago mi voluntad, cuando mi carácter me lleva sujeto, como dice el apóstol Pablo, llevándome cautivo. Mis pensamientos me llevan cautivos constantemente a alguna cosa que para mí se produce en mi interior como algo que yo lo necesito, ya sea por ahí de pronto algo que no corresponde, algo que Dios no se agrada, y eso le llamamos nosotros errar al blanco, pecado. Dice la palabra del Señor que aquel que sabe hacer lo que es bueno y no lo hace es realmente pecado. Entonces, qué importancia es buscar de Dios con lo que significa su palabra. Dice la Escritura que los que guardan sus mandamientos jamás serán avergonzados. Creyentes que conocen la palabra y se olvidan de que Dios dice en su palabra: venid benditos de mi Padre, porque tuve esta situación y ustedes estuvieron involucrados. Tuve esta otra situación y ustedes buscaron hacer la voluntad de mi Padre. Estuve en otra situación extrema y ustedes hicieron lo imposible para poder subsanar esa situación. Y cómo aquellos discípulos dijeron: Señor, ¿cuándo te vimos preso, en la cárcel o enfermo? Por cuanto se lo hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí me lo hiciste. Hermano, no nos dejemos engañar. Este tiempo, este sistema, todas estas fuerzas espirituales negativas hacen que cada día el creyente desista de su fe.
la deje de lado porque el materialismo o la necesidad, tengo que trabajar más horas para alcanzar, comprar aquello, lo otro, pagar esto, pagar, y siempre estoy en el mismo lugar porque no crezco, porque a Dios lo dejo de lado, porque me he olvidado. A veces un ser querido, un familiar, tiene muchas veces más valor que Dios. Cuando agradamos a ese familiar, a ese ser querido, le damos demasiado tiempo, o aún a veces hasta a un propio animalito, a un gato, un perro, un pajarito o lo que sea. Fíjese qué triste que nos ve Dios desde su trono de gracia cuando nuestras vidas están involucradas en pérdida de tiempo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que a mí el diablo me hace muchas veces estar enfrascado, estar involucrado, después él mismo me hace perderlo, ¿sí? Creer que yo voy a alcanzar algo si me desvivo. ¿De qué sirve, dice la palabra también, comer pan, sí, de amargura? Cuando vemos que de pronto podemos hacer algo que a Dios le agrade, va a venir la bendición, y la bendición, dice, de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ello. Entendamos que Dios nos dio, sí, sabiduría de lo alto para que nuestra alma se ligue a Él y el espíritu nuestro pueda alcanzar el entendimiento. Sí, porque también en mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Muchos de aquellos que salieron de Egipto, que vieron las señales, los milagros. Quizás, amigo, hermano, usted que está escuchándome, ha visto los milagros de Dios, ha visto las señales. Dios muchas veces le ha librado, le ha bendecido, lo ha sanado, lo ha libertado. Sin embargo, hoy usted está en un desierto. Usted está en una situación que no avanza, que está viendo pasar así su vida y no hay ningún adelanto en cuanto a qué, a buscar verdaderamente de agradar a Dios, porque esa será mi recompensa en aquel día cuando Dios diga: por cuanto hiciste esto, vení, entra en el reposo de tu Señor. Una de las cosas que Dios me ha mostrado desde un primer momento es amarle y servirle. Y mi familia va allí a la par porque Dios se ocupa de mí. Dios me cuida, Dios me sustenta, Dios me ayuda, Dios me fortalece, Dios me levanta. Me ha librado Dios de tantas, sí, de tantas que incansablemente podría estar hablando. Y realmente es notable cuando uno alcanza por gracia esa perfección de estar ligado al autor de la vida, el que nos hace permanecer firmes, constantes, sin decaer, porque esta es la verdadera gracia de Dios. Llegó un momento que Jesús le habló a Pedro y le dijo: Pedro, el diablo me ha pedido zarandearos por un corto tiempo, pero quiero decirte que yo he rogado a mi Padre para que tu fe, sí, tu fe no decaiga, no sea una fe de pronto que tenga fallas, una fe que no pueda vencer. Al contrario, la fe que Dios nos imparte va a crecer cada día si le creemos a Él. Recuerda estas palabras que dijo el Señor Jesús: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y la única verdad es el Señor Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Que podamos en su nombre, realmente en el nombre de Yeshua Mashiach, Jesucristo de Nazaret, llegar a lograr el propósito que Dios sí ha trazado y que Él lo cumplirá en cada uno de nosotros si nosotros recurrimos a Él en obediencia y en temor de Dios. Dios le bendiga. Le saluda el apóstol Carlos Oroño con esta meditación
que pueda bendecir su vida. Shalom.